Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Nuestra sociedad desde corta edad nos enseña que sentirnos culpables nos convierte en mejores personas, sin tomar en cuenta que fomentar esta conducta en nuestra educación familiar y social nos provoca serias dificultades en nuestro desarrollo psicológico, ya que la culpa es una emoción tóxica que nos contamina interiormente y nos impide liberarnos del lastre del pasado. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la conducta culposa. Bienvenidos. Bueno. Buenos días, ya estamos listos iniciando el programa del día de hoy. Verán qué interesante y todo lo que vamos a poder descubrir de la conducta culposa. Ya está con nosotros la psicóloga Yuli Castro. Muy buenos días. Buenos Yuli. días, gracias. Listísimas para hablar de este tema, ¿no? Que estábamos ya abordándolo y ¿a poco sí? Espérate, me dice más adelante. Pero bueno, empecemos por ¿de dónde proviene esta conducta culposa? Sí, bueno, nace de un fenómeno que se le llama personalización en lo que es la psicología cognitiva. Es decir, a esta costumbre quizá de atribuirse responsabilidades por todos los eventos que suceden. Es decir, cuando tú empiezas a experimentar que tú eres responsable por las circunstancias de otros, por lo que pasa a tu alrededor, habla de cierta conducta de personalización. Te adjudicas tú misma la responsabilidad y la carga de lo que ocurrió. Okay. Y eso hace mucho referencia a una actitud un tanto infantil e inmadura, porque habla mucho del egocentrismo que a veces seguimos cargando como niños, como adolescentes, que creemos que todo lo que sucede nos pone como referencia a nosotros y a veces no tenemos nada que ver en el evento. Fíjate, estás hablando de niños, pero ahorita de adultos lo podemos vivir, ¿no? Situaciones del trabajo y todo, donde uno dice, ay, no está en mí tal circunstancia, está en la otra persona, mas sin embargo yo soy el que me siento culpable, ¿no? Así es. Entonces uno se pone el chaleco vilmente. Sí, situaciones. Sí, y si te pones a pensar, mucho tiene que ver con el aprendizaje social. Nuestra cultura nos educa en esta educación de culpabilidad. Si tú te fijas, es de acuerdo a estos métodos de enseñanza que inician desde nuestro primer entorno, ¿no? Lo familiar, luego pasamos al siguiente entorno, que es nuestra escuela. Entonces, realmente existe un método de control encaminado a la culpa y al castigo. Si no te portas bien, si no haces lo que yo espero, tu familia, tus maestros, habrá quizá un castigo físico o psicológico, pero si lo llegas a hacer te has de sentir culpable. ¿Sí? Entonces es un método de control para los otros. Y bueno, ¿qué podemos hacer o no sé si lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero me interesaría saber, oye, pues ¿cómo sé que soy una persona que tiene esta conducta? ¿La padezco? ¿Es un padecimiento o qué es? Pues mira, se puede llamar que es la puerta de entrada a muchas enfermedades psicológicas. Y este punto es muy interesante que lo abordes justo ahora porque sería importante poder discriminar entre los dos tipos de emociones, las emociones primarias y las emociones secundarias. Ay, a ver, ¿y cómo está esto? Es decir, las primeras emociones son las biológicas que cumplen una función adaptativa, ¿sí? Es decir, vienen y cumplen o tienen una función para la evolución. Cuando te sientes triste, alegre, está el miedo, la ira, el placer, ¿sí? El dolor, y rápidamente desaparecen. Pero por otra parte están las emociones secundarias, que son aquellas creadas por la mente, por procesos de culturalización o socialización, es decir, aprendemos a sentirnos de esta forma, no son biológicas, son aprendidas. Y dentro de ellas está la vergüenza, el orgullo y la culpa. Fíjate nomás. ¿Y cómo sucede aquí? Por ejemplo, ¿qué ejemplo pudiéramos poner aquí en esto de las secundarias? ¿Qué sería una actitud que hagamos?
me da vergüenza vestirme de tal manera. ¿Por qué? Porque en mi casa algún día me dijeron, te ves mal, no va de acuerdo a ti. De ahí viene, claro, así. Porque son emociones aprendidas. Si en tu casa o en mi casa nos enseñaron que bajo ciertas circunstancias habremos de sentirnos avergonzados, habremos de sentirnos orgullosos por tales logros o habremos de sentirnos culpables en determinadas circunstancias. Es una emoción que se aprende por socialización. No es una emoción que viene biológicamente, es algo que se va adquiriendo conforme vamos creciendo. Que nos van inculcando, como tú dices, primeramente en casa, después en la escuela, la vida diaria, y vamos arrastrando eso hasta que seguimos siendo adultos y traemos cargando eso, porque es una carga, ¿no, Yuli? Es una carga muy pesada, es una carga psíquica, porque la culpa nace de nuestra propia evaluación. En la medida que evaluamos nuestras acciones y le ponemos una etiqueta de que bien actué, que inapropiado, no fue lo correcto, a raíz de este juicio empezamos a transformar una emoción en culpabilidad. Entonces, en el momento que la asumimos, dirige nuestra conducta, actuamos en consecuencia. Y así vivimos los seres humanos, ¿no? Sí. ¿Habrá seres humanos que no sientan culpa, que no sientan estos sentimientos secundarios o no sé, y que están a gusto? ¿Puede ser? Bueno, hay que trabajarlo. Sí, claro, y sobre todo que se puede confundir en dado caso la culpa con la empatía, y es esta cuestión que podemos abordar. Son distintas. La persona puede vivir sin la culpa porque no la necesita. Sin embargo, nuestra condición como seres humanos ocupamos ser empáticos. Son distintos. Fíjate nomás. Ay, qué bárbaro. Qué complicados somos los seres humanos de veras, pero cómo podemos aprender a llevar una conducta que no sea culposa, porque es de flojera, me imagino, vivir toda tu vida así. Pero bueno, Yuli, ¿con qué seguimos? Me imagino nos vas a compartir, no sé, algunos tips para poder identificar si estamos cayendo en esa conducta. Después del corte, regresamos y hablamos. Sí, porque pues para liberarnos de todo, claro. ¿Cómo le hacemos? Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la conducta culposa. Continuamos. Hay un remedio para las culpas: reconocerlas. Hay que reconocer las culpas, ¿verdad? Y no andar repartiendo las culpas de uno en otros. Y fíjate, y ahí viene al caso hablar que hay personas, Yuli, que siempre andan ofreciendo disculpas. ¿No? Discúlpame, es que creo que no te hablé en la hora adecuada. Discúlpame porque tal y tal cosa. Todo el día se la llevan así y dices tú, bueno, pues qué susceptible está a hacerlo culpable, ¿no? Sí, claro. Esta gente, ¿cómo es? O sea, es más débil, le falta carácter, le falta soltar eso de las culpas y decir, de mi acto yo me hago responsable, pero de lo de los demás no. Sí, bueno, sería importante analizar qué lleva a una persona a estar alojando constantemente esta sensación de responsabilidad ante lo que acontece. Sí. Inicialmente es un juicio el que realizamos de nuestro desempeño, de nuestra conducta, ¿no? Y ahorita hablábamos que cuando se rompen normas, reglas, creencias, que vas al matrimonio bajo ciertas circunstancias y te dijeron tienes que llegar de determinada forma, ¿sí? Y en el momento en que no lo haces, pura y casta. Por supuesto, una creencia es acerca de la cuestión esta de tabú sexual, de la virginidad, ¿no? Que dices, bueno, ya no es frecuente, sí, en la posmodernidad todavía en ciertas regiones y bajo ciertas circunstancias culturales es una exigencia, pues entonces vamos a tomar este ejemplo, ¿no? Que finalmente en el rol de mujer se rompe, hay una fractura de esta tradición. Si no hay una fortaleza mental y emocional que te permita manejarla, puedes entrar en estos procesos culposos y entra mucha cuestión de malestar psíquico, porque en el momento que dejas entrar la culpa, pierdes tranquilidad. Y ahorita hablábamos de qué lleva a las personas a volverse manipulables. En el momento que los demás se dan cuenta que si te estás disculpando, que existe cierta vulnerabilidad, prácticamente tienes una carencia psíquica que te hace estar muy dispuesto
a estar complaciendo a los demás. Y en el momento en que no los complaces y te sientes culpable, porque eso lo decías bien, cuando empieza, pues desde niños, ¿no? Sí, te decía yo, oye, Yuli, todo es desde que estamos niños, pues ahí se siembra todo. Sí, porque en el momento que a tus hijos les enseñas que hay que complacer a los padres, a los hermanos mayores, a los tíos, a los abuelos, y que hay que disculparse, hay que pedir perdón, en caso de que no lo haga y no haga al padre feliz bajo ciertas actitudes, el niño va a empezar a experimentar una especie de culpa. No les di a mi familia, a la gente que me rodeaba ese satisfactor. Entonces es una manera en donde empieza a surgir. Pero nos convertimos en seres altamente manipulables cuando mostramos que cargamos culpas por no dar ese rendimiento que los demás nos exigen, ¿bien? Ahí es donde empieza. Inicia desde nuestra primera crianza y vamos desarrollándola de tal manera que esta cuestión de conducta o personalidad culposa se va agravando conforme nos estamos desarrollando. Llega un momento en que te puedes sentir culpable por casi todo y nada tiene que ver contigo. Pues hay que abrir bien el ojo ahí, ¿no? Y decir, yo lo hice, está en mí, a mí me encargaron esa responsabilidad. Porque es muy fácil, como dicen, asumirlo de los demás, ¿no? Ponerse el chaleco, el guarache. Hay tantos dichos que son realidad, ¿verdad? Sí, incluso eso que estás mencionando, Marta, es interesante porque hay personas que vienen a la consulta precisamente porque no saben poner estos límites de en qué punto terminó su responsabilidad en determinados eventos. Es decir, si un ser amado muy cercano a ti tiene situaciones de adicción, por ejemplo, ¿no? Y pues la madre, el esposo, las personas cercanas, es mi culpa, o sea, yo no estuve ahí, no lo guié, y dices, a ver, si realmente pudieras estar de una forma objetiva, repartiendo niveles de responsabilidad, así, ¿no? En una visión del pastel y una cuestión muy porcentual. ¿Cuánto? Dividir. Claro, empezar a dividir. A ver, ¿cuánto peso tuvo las amistades en esa etapa de su vida? Porque las amistades finalmente se lo fueron llevando. No, pues, ¿sabes qué? Sí tuvo suficiente peso. ¿Qué tanto peso le da? Bueno, podría ser que un 30. Bueno, ¿qué otra situación usted piensa que también fue parte de esta problemática? Bueno, también sucedió, ¿cuánto? Entonces, la persona se va dando cuenta que hay muchos eventos y personas relacionadas en que tuvieron su responsabilidad o su relación con respecto a esa situación que les causa malestar. Y finalmente, cuando llega ese análisis, se da cuenta que su participación fue casi del 20 o 10%, pero esta persona se adjudicaba un 100 en todo esto. ¿Ves? Lo de todos los demás. Así es. Los demás acontecimientos. Pero bueno, Yuli, entonces ahí empieza de cómo aprendemos a manejar la culpa, cómo le hacemos. Hablaste de límites ahorita, ¿no? De hasta dónde era nuestra responsabilidad, pero ¿cómo la manejamos? Bueno, creo que una de las formas más eficaces es darnos cuenta que muchas veces la culpa nace de nuestras propias exigencias, de los deberías, de esta cuestión en la que nos exigimos estándares de desempeño y de competencia que en realidad no somos conscientes de que por nuestros horarios, por cuestión de naturalidad y de nuestras propias habilidades no podemos alcanzarlos. Entonces, podríamos dar muchos ejemplos, pero si pudiéramos dar uno simple, a veces es la cuestión esta de la apariencia, cuando las personas empiezan a montar regímenes alimenticios o cuestiones de dieta en la que sí, tienes que comer tan restringido, tienes que estar en tanta actividad física que si no llegas a lograrlo, sobreviene la culpa porque no diste ese óptimo resultado. Entonces, quizá una de las formas importantes para manejar la culpa es darte cuenta de lo que eres capaz y no eres capaz de lograr, es decir, tus metas objetivas, ¿no? Y saber que cada persona funcionamos diferente, ¿no? Como siempre lo decimos. Sí. Cada quien tiene sus metas y su proceso para llegar a ellas o alcanzar un poco más ese camino, ¿no? Así es. Hay que comprender que todos somos diferentes, no reaccionamos igual y por ello la culpa es algo que venimos cargando y que hay que fijarnos muy bien porque, bueno, Yuli, no sé si a ustedes les pase a lo mejor en casa, ¿no? Tal vez que andas en el día tú muy tranquila y todo y ¡pum! Algo te afecta. Te cambias a la cara, el semblante y dices tú, ¿qué me está pasando? Anda uno cargando culpas de quién sabe qué, ¿verdad? Sí, Vamos pues, al corte claro. y hablamos de eso. Sí. Regresamos.
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Yuli Castro. Regresamos. Como en las deudas, no cabe con las culpas otra honradez que pagarlas. Bueno, ya estamos al aire. Le comentaba a Yuli, sí, eso de que a veces uno carga una culpa de algo que sucedió, que tal vez no lo traemos tan bien así como que identificado, pero traemos ahí un malestar, que decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ando así? Dices, ¿qué hice en el día? A ver, empiezas a recorrer y encuentras ese punto y dices, esto es lo que me trae molesta, lo que me trae... Entonces, nos puede afectar todo el día y sin darnos cuenta. Pero creo que todo lo que narraste es un punto de precisión fundamental. Ajá. Cuando las personas se encuentran un momento de reflexión y decir, y te preguntas, ¿qué es lo que me trae tan molesta en este día? ¿Qué es lo que me incomoda tanto para sentirme de esta forma? En el momento que haces un alto y empiezas esta introspección y analizar y preguntarte de tus necesidades, puedes encontrar esta salida y decir, ok, si es culpa, si es miedo, si es estas cuestiones emocionales que a veces no provienen de nuestras emociones primarias. ¿Por qué? Porque sucede que las emociones secundarias son una prolongación de las primarias. En otras palabras, por ejemplo, el hecho de que tú te sientas ansiosa es una prolongación del miedo, ¿sí? El hecho de que puedas tener un estado estado de ánimo deprimido es una emoción de alguna manera alargada o distorsionada de la tristeza, ¿sí? Cuando sientes de alguna manera un apego, una necesidad de estar con personas de tal manera que pueda crearse una dependencia, es que has distorsionado el placer y la alegría, ¿sí? Entonces esta cuestión de decir estoy tan rencorosa, me siento tan agredida, probablemente es una ira mal manejada. De algo que sucedió, pero que lo traes, claro, y que es un proceso emocional que si no nos damos cuenta que está aconteciendo en el aquí y ahora, prácticamente lo estás energizando, lo estás haciendo más poderoso. Llega un momento que dices, oye, yo estoy conduciendo mi carro, voy por mis hijos a mi escuela, y la pregunta es, ¿por qué me siento de esta forma? Y dices, ¿de dónde? Entonces, en el momento en que haces este análisis tal como lo estabas describiendo, sí, dices, a ver, creo que tengo cosas por hacer. Y yo creo, Marta, que ahorita que hablábamos de la forma de manejar muchas emociones, estamos hablando específicamente de la culpa. Una, creo yo que sería muy apropiada, es irnos a arreglar nuestros pendientes o nuestras deudas emocionales o esta impresión que tenemos de cosas inconclusas. Si algo te tiene con culpa, incómodo, porque habría que diferenciar quizás esta emoción como una culpa racional, una culpa objetiva que dices, ok, tengo un grado de responsabilidad en esto, me hago responsable, me hago cargo de mi situación y soy empático y pongo de mi parte para ser resolutivo. Pero hay una culpa que no es racional, que es el sentimiento de sentirse realmente abatido, responsable, y puede ser muy autodestructivo, que era lo que estabas... Que era lo que hablaba, claro, ¿no? También. Sí, la culpa prácticamente es un lastre que te está atando constantemente al pasado. ¿Cómo vas a soltar el pasado si todo el tiempo estás hablando de lo que no hiciste? Entonces, ¿cómo manejarla? Arréglala, si puedes arreglar algo. Sí. Si todavía hay algo que arreglar, tratar o... Hablar, comunicarte con alguien, decir las palabras que en su momento no lo dijiste, tener el detalle de hacer ciertas cosas para contribuir en algo. Créeme que esa es una forma de liberar una culpa bastante añeja. Hay que reparar, como hablábamos ahorita. Se podría decir una reparación del daño, ¿no? Quizá des tiempo, pero finalmente yo creo que esta reparación del daño funciona más para consigo mismo. Ándale, sí es cierto. Sí es cierto, porque dice uno, hay que hablar las cosas, lo mejor es en el momento, ¿no? Para no sentir esa culpa y aclararlo en el momento, cuando sucedió, y sin que crezca el problema, ni se entere todo el mundo. Claro. Porque esa es otra, ¿no? Luego dices, me andan viendo raro, no, es que ya le contaron, y empiezas a armar una serie de historias que, como tú dices, a final de cuentas nos afectan, pero nos afectan adentro. ¿Por qué? Porque basamos la mayoría de nuestra vida, que es algo que me dijiste ahorita en el corte y se me quedó muy grabado, en lo de los demás. O sea, en la vida de los demás dejamos que nos afecte. Así es. Creo que la clave de todo esto es
empezar una educación emocional, no importa qué edad. Ya en su momento nuestra crianza estuvo manejada por lo que nuestros padres pudieron hacer con nosotros, lo que nos pudieron brindar y está bien. Finalmente llega un momento como adulto que empieza una reparación interior, de la cual tú eres responsable, yo soy responsable, y las personas que entran en este proceso terapéutico y de sanación interior nos hacemos responsables. Es decir, ahorita hablabas del hecho de decir lo que tienes que decir en un momento justo, no antes, no después, ¿sí? Es esta cuestión de la asertividad que nos coloca en una inteligencia emocional. Es decir, que yo me percato de que si estoy enojada, si estoy molesta, si me siento de alguna manera incómoda bajo ciertas circunstancias, me hago responsable de lo que siento y justo en este momento lo expreso o lo regulo, lo controlo, porque si dejas pasar ese momento, uno atrapa este malestar. Sí, es cierto. Y fíjate, a veces no traemos en la boca las palabras adecuadas, ¿no? Para hablar, ni el tono, y puede esto llegar a afectar, y luego viene la culpa, uy, ¿para qué hablé así y todo? Pero bueno, hay que reconocerlo, como vimos hace rato, hay que reconocerlo, darnos cuenta qué es lo que pasa y sanar esa culpa. De alguna manera liberarnos, porque psíquicamente es como si fuese una emoción que nos carcome, que nos quema, que nos debilita psicológicamente. Realmente estar atados a la culpa te conlleva a vivir en el pasado, estar todo el tiempo en retrospectiva de lo que no hiciste, de lo que no dijiste, y prácticamente te limita a que puedas disfrutar lo que te ocurre en el presente. Entonces, en la medida que uno puede estar consciente de todo lo que hace y lo que dice, y de alguna manera hacerse responsable objetivamente de lo que le corresponde, todo lo demás, hay otras personas que tienen parte, no es solamente tu situación. Fíjate, creo que el día de hoy aprendimos muchísimo, como siempre, tenemos mucho que trabajar internamente. Así es. Cada ser humano, como tú nos compartes, Julie. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros, y te voy a hacer partícipe de una compañera, una amiga muy querida aquí en Telemax, Juliana Durazo. Hoy es su cumpleaños. Felicidades, Julie, un abrazote, que la sigas pasando muy bien. Al rato te damos el abrazo. Y bueno, ahí, para que no me quede la culpa de que no la felicite, porque luego quién sabe qué pueda pasar. Sigamos por esa vía libre. Claro. Sí, gracias, Julie, hasta la próxima.